Esta semana estuve preparando dos predicaciones, una en inglés y una en español. Prediqué en la mañana en inglés y la verdad las cosas para mí es un desafío muy grande porque no es mi primer idioma. He tenido que aprenderlo como todos ustedes, y estudiar, ir al colegio, aprenderlo, y no es fácil, no es fácil. Pero doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Y mi esposa me dice, Francisco, ¿qué tal si predica las dos predicaciones igual, una en inglés y una en español, en diferentes lugares? Pero Dios había puesto otra cosa en mí, una predicación específicamente para nosotros hoy, que ya se nos acaba el año. Y de hecho le pedí a mi esposa, le dije, amor, hazme una playera con el nombre de la predicación y con el versículo que quiero usar. Así que ella me hizo esta playera, por eso me cambié de ropa. Estaba más elegante en delante, ahora parezco menos elegante, pero no menos decente. Y tiene que ver con la predicación del día de hoy, que se llama Sin etiquetas, sin labels. Cuando tenía 6 años me tocó ir al colegio por primera vez. Antiguamente se hacía el pre-kinder, el jardín, el pre-kinder, el kinder y el primer grado. Era así como era la escuela allá en mi país. Por asuntos económicos, mis papás no tuvieron dinero para llevarme a ninguno de esos, así que me tiraron al primer grado. Imagínate, yo no sabía nada, no sabía tomar un lápiz, no sabía escribir, no sabía nada. Nunca había visto un cuaderno en mi vida, siempre había jugado en la calle con mis amigos a esa edad como todo niño. Aparte yo tenía una enfermedad, digo tenía porque gracias a Dios ya no la tengo, que es la epilepsia. Ahí me daban ataques de epilepsia todos los días casi y yo caía al suelo y me quedaba ahí toda la cosa. Y yo tenía que tomar una pastilla que se llama fenobarbital, no sé si algunos la conocen. ¿Ya? La fenobarbital es una pastilla que a ti te trabaja en el cerebro, en el sistema nervioso. Esa pastilla fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial por los nazis cuando mataban judíos. Cuando se da en cierta cantidad en gas, produce la muerte. Y yo tomaba 300 miligramos al día, una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Así que tenía en mi mente que era epiléptico, me costaba aprender, tenía déficit atencional, no entendía muy bien, me vivía moviendo aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y la verdad las cosas no era un ejemplo de niño. Y cuando llegué a mi primer año, el profesor me vio que yo era un inútil. Y a la segunda semana de haber estado ahí, el profesor me tomó de la oreja y me dijo, tú eres un mongólico, tú no sirves para nada. Y me sacó de la sala y me llevó a una sala donde estaban los niños retrasados mentales. Y ahí me tiró. Puedo decir prácticamente que arruinó mi vida, en cierta forma, ese profesor. Y en mi mente lo que quedó fue, soy un mongólico, soy un retardado, nunca voy a poder ser nada en la vida y nunca voy a poder algún día tener la oportunidad de defenderme por mí mismo. Y ese fue el label que llevé por muchos años. Esa fue la etiqueta que yo llevé por muchos años. Soy un mongólico. Estoy en una sala donde hay niños retardados mentales. Soy así y tengo que actuar así. Y si no es por el amor de una maestra, su nombre es Raquel Pino, que me tomó aparte y cada día me enseñaba a tomar el lápiz, me enseñaba a hacer caligrafía, me enseñó a leer, yo no hubiese estado acá. Y sabes, es posible que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos tenido un label o una etiqueta. Una etiqueta que se ocupa hoy en día para
en cierta forma, discriminarnos es inmigrante, indocumentado. Posiblemente caíste en el adulterio como hombre o como mujer, adúltero. Posiblemente tienes problemas con de repente tomar cosas de lo ajeno, ladrón. Posiblemente has caído en más de alguna mentira, mentiroso. Posiblemente la gente te mira y te dice, no tienes valor. Y así cada uno de nosotros llevamos labels o etiquetas en nuestra vida que nos marcan para toda la vida. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que tú puedas tener o puedas comenzar este 2019 sin esa etiqueta. Que no te reconozcan porque eres divorciado o divorciada. Ay, no, ella es la divorciada, él es el divorciado. O él es el separado o él es el juntado. ¿Te acuerdas? De repente te ha pasado eso, ¿no? Que de repente te reconocen, ah, sí, la señora que es divorciada, el señor que es divorciado. Te reconocen por eso. Pero yo te quiero invitar a que sea diferente. A que tú y yo comencemos el año de diferentes formas. Y es por eso que le quise colocar simplemente sin etiquetas. Tengo dos preguntas para ti. La primera es la siguiente. ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Cuánto vales tú como persona? Es posible que tú estés pensando, mira, a mí me pagan 10 la hora, me pagan 12 la hora, eso es lo que vale mi hora, eso es lo que vale mi tiempo. No, eso es lo que es el rate que te pusieron, ese es el valor que la empresa te puso por tu servicio. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a cuánto tú vales como persona. ¿Eres realmente valioso? ¿No eres realmente valioso? Y la segunda pregunta es, ¿cómo te etiquetan las personas que te conocen? ¿Cómo te reconoce la gente? ¿Cómo te reconocen las personas con las cuales tú tienes un contacto diario? ¿Cómo ellos te reconocen a ti? Posiblemente te reconozcan como aquella persona el problemático, la problemática, que cada vez que llega hay un problema. Posiblemente te reconozcan como el papá de Nathan, como mi hijo. Posiblemente te reconozcan como el pastor o como el trabajador o como el anciano o como el señor que arregla las lavadoras. ¿Cómo te reconocen? ¿Y cuánto vales como persona? Son dos preguntas que te hago para que tú comiences a pensar un poco en el valor de esta predicación. La Biblia está llena de casos de personas que de un momento a otro Dios se encargó de cambiar su etiqueta. Dios se encargó de cambiar quiénes eran ellos. Está llena de casos así. Está llena de personas que en un momento eran de esta forma, pero que ahora son de esta otra forma. Vamos a ver el caso de un hombre en la Biblia, se llamó Jacob. Y su nombre significa el usurpador. Y la Biblia dice lo siguiente con respecto a Jacob, dice lo siguiente así, Génesis 25, 24 a 26 dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con su mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Dos niños que nacen mellizos, dos niños diferentes. El uno nace velludo, pelirrojo, fuerte, grande. Y el otro nace agarrado del talón, como queriendo decir, desgraciado, no sales tú primero, salgo yo. Y estaba ahí tirándole el talón. Bueno, el segundo se llamó usurpador, o el que te agarra de allí. De ahí viene el nombre de él. Por lo tanto, no era un nombre muy, como que te dijeran, nombre, ahí viene el ladrón. No era gran nombre, pero se lo colocaron por esa situación. Ahora, la Biblia habla y dice respecto a estos hermanos lo siguiente. Mira, Génesis 25, versículo 23 dice así, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas.
Uno será más fuerte que el otro y el mayor, nótese, va a servir al menor. Efectivamente, había envidia entre estos jóvenes, estos niños que habían nacido. Habían envidia. Uno era el fuerte, el grande. ¿Cuántos de ustedes vieron a Popeye el marino? Popeye. Estaba Bruto y estaba Popeye. Estaba el grandote con pelo que caminaba así y estaba el otro chico que no tenía mucho futuro, pero algo así. Eran diferentes. Eran diferentes. Y saben, ellos crecieron compitiendo el uno con el otro. Obviamente había desigualdad porque uno era el grandote, era en cierta forma el cazador, era el hombre que estaba ahí en primer lugar en muchas cosas, era el atlético. Si de hecho, si usted se da cuenta, hoy en día, si usted va al college y su hijo es un gran deportista, ejemplo, futbolista, o le gusta el fútbol, o basquetbolista, ¿qué pasa con ellos? Les dan becas, scholarship. Pero ¿qué pasa con el nerd, el que es inteligente y que no hace mucho deporte? Sus becas son limitadas, porque muchas veces se premia más lo físico que lo intelectual. Es verdad, es verdad. Todos quieren triunfar en el deporte. Pero ¿sabe? Los padres cometieron un error con estos dos chicos. Vea lo que dice la Biblia, 25 en adelante. 27 a 28 dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Imagínate, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido ese error de consentir a un hijo más que al otro? ¿Le ha pasado, no? Que uno consiente, ay no, pero si ella, mi hija, me salió un amor, una princesa, véanla a ella, espectacular, linda, atenta, maravillosa, pero en cambio tengo a este otro que la verdad no me ayuda mucho, y no me enorgullezco de este. Y tenemos esa tendencia, somos humanos. De hecho, tratamos de enseñar en las iglesias, cuando hacemos clase de parenting, a no tener ese tipo de actitudes. Pero siempre existió y siempre va a existir. Aunque usted me diga que no, va a ser así. Así que, si se da cuenta, tenemos un big picture, una gran escena aquí. Y esta gran escena nos enseña lo siguiente. Que hay dos grandes pueblos que están en disputa en la vida de estos dos jóvenes. Y lo primero que roba Jacob es lo siguiente, roba la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Esto era, cuando alguien nacía primero, ejemplo, si era varón, nacía primero, él tenía las bendiciones y los derechos que el otro no tenía. Tenía la herencia asegurada porque era el primero. Y Jacob quiere robar la bendición de su hermano Esaú. Y vea lo que dice la Biblia, versículos 29 al 34. Dice así, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos del hijo mayor, le dice Jacob, o sea, el usurpador. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, y escucha esta estupidez para grande, porque me parece que a Esaú le faltaban palos para el puente. Le faltaban. ¿Qué es lo que dice él? Le dice, así que, ¿de qué me sirven estos derechos? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, despreció sus derechos de hijo mayor. ¿Te das cuenta? Uno inteligente, el otro fuerte. Siempre va a ser así.
El inteligente, preparando un guiso de lenteja, le ofrece la comida a este cazador cansado que posiblemente no había cazado nada o no tenía ganas de cocinar o no tengo idea de lo que pasó. Pero dice, estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? ¡Exagerado! Anda, agarra una manzana, agarra otra cosa, mata un conejo, ¿ya? Qué sé yo, unos taquitos de, qué sé yo, de cualquier cosa. Taquito, ya empezamos ya. Taquito al pastor. O de lengua. Pero ¿sabe algo? Me está entendiendo la exageración de un hombre como Jacob. La exageración de un hombre, perdón, de Esaú, que está diciendo estoy muriendo y el otro diciéndole, mira cómo está ahí, mira. Dale, huela. ¿Te gusta? Bien. ¿Te gusta? ¿Le ha hecho usted eso a su marido alguna vez? ¿Ah? Cuando llega y le dice, mira, pero estás a dieta. O cuando la mujer está a dieta y usted llega con helados. ¿Ah? Y dice, ¿no querés? Recuerda que estás a dieta. Yo lo he hecho muchas veces y me encanta. Pero aquí tenemos esta situación. Y la verdad de las cosas, le roba la primogenitura. Se la robó. La Biblia dice que más adelante no solamente le robó la primogenitura, sino que le robó los privilegios como heredero, ya que engañó a su papá. Con ayuda de la madre, engañó a su papá para robarle los derechos como hijo delante de su papá. O sea, la verdad de las cosas, era un ladrón, era un usurpador y su etiqueta era usurpador, ladrón, engañador, estafador. O sea, en pocas palabras, Jacobo era un desastre como persona. Lo más triste de esta historia es que cuando el papá es engañado por la mamá y por su hijo, Jacobo huye, Esaú se queda ahí y nunca más volvió a ver a su mamá viva. Nunca más. La vio en el cajón. Por robarle la primogenitura al hermano, quedó sin ver lo que más quería, que era su mamá. Pero saben, la historia fue cambiando. Con el paso del tiempo, Jacob fue creciendo como persona. Se hizo un hombre de bien, se casó, tuvo hijos. Y sabe, llegó un momento en la vida de Jacob que él se enfrentó en contra de un ángel de Dios, porque él quería la bendición de Dios. Él quería dejar de ser el usurpador, él quería dejar de ser el estafador, él quería dejar de ser aquella persona a la cual apuntaran con él diciendo, ahí va el ladrón. Vea lo que dice la Biblia en Génesis 35, 9 al 11. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Nótese, le bendijo. Ya no fue necesario robar nada. Dios le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ladrón, usurpador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sabe? Su nombre cambió de usurpador a Israel. ¿Y sabe lo que significa Israel? El que lucha con Dios. Su etiqueta cambió. Ya no es usurpador, ya no es ladrón, sino que su etiqueta es el que lucha con Dios. Qué lindo nombre podrían decirte a ti, la que lucha con Dios, el que lucha con Dios, el que está cerca con Dios, el guerrero de Dios, la guerrera de Dios, el soldado de Dios, la soldada de Dios, el que lucha con Dios. ¿Te das cuenta que Dios cambia las cosas? ¿Te das cuenta que ya nadie más va a apuntar a Jacob y decirle, tú eres Jacob el ladrón, sino que ahora tú eres Israel, el que lucha con Dios, el que está con Dios? Moisés fue un asesino. Dice la Biblia en Éxodo 3, del 11 al 12 lo siguiente.
En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipto y lo escondió en la arena. Moisés era un hombre que había crecido en el reinado, había crecido disfrutando de los manjares de los egipcios. Pero él sabía de dónde venía. Él sabía que él venía de Israel, que era judío. Y él vio a uno de sus hermanos oprimido por el dolor. Pero ¿qué es lo que hace? Lo defiende. Pero al defenderlo, asesinó a un soldado egipcio y lo escondió. ¿Sabes que más adelante a él lo reconocen? Y cuando a él lo reconocen, tiene que huir. Y por 40 años huyó. 40 años él huyó de su responsabilidad. Porque él merecía ser juzgado. Moisés era un asesino. Moisés se escondió. Y sabes, es triste que a uno tenía el label, primero era el label o la etiqueta de príncipe. Ahora Moisés es el asesino. Qué triste, ¿no? Qué triste etiqueta debe haber llevado ese hombre. Pero luego, ¿qué dice la Biblia? Nótese. Éxodo 33, versículos 11 en adelante. 11, dice así. Moisés, el amigo de Dios. Y dice lo siguiente. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¿Sabes algo? Moisés obedeció a Dios en un momento de su historia. Moisés obedeció y siguió a Dios a pesar de su crimen. Dios lo perdonó de su crimen. Dios le dio el privilegio de ser el libertador de Israel. Dios le dio el privilegio de ser un hombre que guiara a un pueblo de la esclavitud. Dios le dio a él el privilegio de verle cara a cara, aunque la Biblia dice que le dio solamente la espalda. Pero Dios le dio el privilegio de ser llamado como amigo de Dios. Imagínate, ¿cuál etiqueta le tenía? La de asesino. ¿Qué etiqueta tiene ahora? Amigo de Dios. Porque Dios cambia las cosas, cambia las situaciones. Cambia aquellas cosas que de repente para nosotros pueden ser imposibles de cambiar, Dios las puede cambiar. Ahora, hay otro caso más en la Biblia, un triste caso. David, el adúltero asesino. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto en 2 Samuel 12, 7 al 11. Cuando es descubierto por el profeta Natán, le dice así. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. Notes esa frase, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Y notes estas palabras. Asesinaste a Uría, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, o sea, lo traicionaste. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla ¿qué? Tu mujer. Un asesino y un adúltero. El rey David. El rey David. ¿Sabes que la mayor cantidad de salmos que están escritos en la Biblia están escritos por mano del rey David?
Yo te quiero invitar a que cuando tú tengas tiempo, busques el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo donde él se arrepiente de todos sus pecados. Y si tú lees ese salmo, es estremecedor cómo él se arrepiente delante de Dios. Pero ¿sabes algo? En ese momento el profeta Natán le puso esa etiqueta: asesino, adúltero. ¿Cómo te verías tú con esas etiquetas en tu espalda o en tu playera? Yo soy el asesino, yo soy el adúltero. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías la vida? ¿Podrías vivir? ¿Podrías dormir tranquilo? ¿Podrías tú dormir tranquila con una etiqueta así? Yo creo que la conciencia no me dejaría poder vivir. No me dejaría tal vez poder vivir en paz. No podría mirar a mis hijos cara a cara y decirle que los amo, porque he traicionado lo más importante, que es el amor de una mujer o el amor de un hombre. Porque te quieres que te diga algo. La vergüenza del adulterio jamás, dice la Biblia, será borrada. Porque todos van a reconocerte como ¿quién? Como el que engañó a su mujer o a su hombre. Y es triste. Pero ¿sabes qué? Dios también obra con esas personas. Vea lo que dice la Biblia con respecto a David. David, un hombre con el corazón de Dios. Hechos 13, 21 al 22. Dice así: luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, que dice: varón conforme a qué, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes cómo Dios le recordó a él? Como Dios le recuerda, como un hombre con el corazón de Dios. Porque a pesar de todos sus pecados, él se pudo arrepentir y cambiar la dirección de su vida. Cuando tú te arrepientes por tus pecados, por todo aquello que hiciste, déjame asegurarte que el perdón de Dios existe. ¿Hay consecuencias? Sí. Posiblemente la desconfianza, sí. Posiblemente tu esposa o tu esposo va a querer preguntarte: ¿y ese teléfono no tengo la clave? ¿Me la podrías dar? Porque permíteme decirte esto: dentro del matrimonio no hay claves, no hay passwords. Dentro del matrimonio tiene que haber confianza. Eso es para otra predicación cuando hable acerca de matrimonio, que ya me toca hacerlo dentro de poco. Pero ¿me entiendes? Él se arrepintió, él pidió perdón a Dios, él cambió su actitud, él enmendó el camino y Dios le perdonó. Y Dios, ¿cómo le recuerda en Hechos? Como un hombre con el corazón de Dios. Su etiqueta de adúltero, de asesino, cambia a un hombre con el corazón de Dios. ¿Cómo recordamos a David ahora? Lo recordamos de esa forma. Pedro, el traidor. Ay, hablar de Pedro es una montaña rusa. Dice la Biblia esto en Mateo 26. Por favor, si pueden buscar en sus Biblias, si la tienen ahí, si no, léanlo directamente. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó, nótese, y le dijo lo siguiente: ¿tú también estabas con Jesús de Galilea? Le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de quién estás hablando, mujer. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret.
Él lo volvió a negar, jurándoles: a este hombre ni lo conozco, dijo. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones. Y les dijo, y les juró: a este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Saben? Es interesante este pasaje. Porque Pedro tenía una personalidad única, una personalidad excepcional. Él hablaba desde el fondo del corazón. Él hablaba con fuerza. Él fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no era cualquier persona. Él fue el hombre que se atrevió a caminar por el mar. Él fue el hombre. Y un hombre rudo, de fe. Pero Jesús le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. En ese momento, él le negó la primera vez de forma suave: no le conozco, está equivocada, posiblemente no me viste bien, pero mira, yo soy diferente. Después vino otra, le dice: yo te he visto a ti, tú andabas con el Galileo. Estás equivocada, yo no soy. Pero después vino una prueba más contundente, le dice: tu forma de hablar te delata. ¿Sabe lo que había pasado en la vida de Pedro? Ya no hablaba con groserías, ya no hablaba como los pescadores normales, habituales. Él hablaba como un hijo de Dios. Y le dice: tu forma de hablar te delata. ¿Y qué es lo que hace él? Comienza a maldecir y a tirar la cantidad de garabatos. No tenemos idea de lo que dijo, porque salen puros puntitos. Pi, 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 pi. Pero ¿saben algo? El gallo cantó a la 3ª vez. ¿Sabe qué etiqueta tenía? Traidor. Pero no solamente la de traidor, sino que maldeciste al Hijo de Dios. Maldeciste a tu maestro. Traicionaste a tu maestro. 3 años estuvo contigo. Hasta te sanó la suegra cuando más lo necesitaste. Pero ¿saben algo? Dice que cuando él recordó las palabras de Cristo, en ese momento, él lloró. Lloró. ¿Sabes? Cualquiera de nosotros hubiese dicho: hasta aquí llegó Pedro. Hasta aquí llegó. Se acabó Pedro. Pedro es historia. Pedro, el hombre perdonado. Mira, lee este pasaje maravilloso. Dice Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, estaba pescando. Él volvió a pescar. Él volvió a pescar. Él no tenía por qué hacerlo. Cristo le había dicho: id y sed pescadores de hombres. Pero él volvió a la pesca. Volvió a hacer lo que él sabía hacer. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, escucha esto, ¿me aman más que estos? Y apuntó a los discípulos que estaban ahí. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, el Señor Jesucristo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó a Cristo? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Ahí está la respuesta.
Ahora estamos iguales. Ahora no hay deuda. Ahora ya no eres el traidor. Ahora, ¿quién eres? El pastor. El pastor. Ahora es el pastor Pedro. Porque amas a tus hermanos con discípulos. Porque amas a los corderitos que aún no conocen a Cristo. Esos son los corderos. Pero también amas ¿a quién? A mis ovejas, aquellos que creen en mí. 3 veces le traicionó, 3 veces le negó, 3 veces el mismo Señor Jesucristo le preguntó, ¿me amas? Y yo creo que a la tercera vez dice que Pedro se entristeció. ¿Y sabe por qué se entristeció? Porque recordó posiblemente aquella noche amarga que él vivió cuando a la tercera vez cantó el gallo. Pero aquí a la tercera vez nació el perdón, nació el amor, nació la esperanza. Dejó de ser Pedro el traidor y pasó a ser Pedro el pastor. Cuando usted lee las cartas de Pedro, primera, segunda de Pedro, cuando usted lee el libro de los Hechos y lo que Pedro comenzó a hacer, Pedro comenzó a bendecir. Pedro le predicó a 3,000, 3,000 se convirtieron. Pedro le predicó a 5,000, a 5,000 le convirtieron. Pedro le predicó al samaritano, el samaritano se convirtió. Pedro le predicó a los gentiles llegaron a Cristo. Pedro abrió las puertas del evangelio. Un pastor como Pedro. Ya no tenía la etiqueta del traidor. Era la etiqueta de aquella persona perdonada por Dios, llamada por Dios. Quiero ir a esto, este es mi punto. ¿Qué etiqueta estás cargando hoy? ¿Qué etiqueta no te deja avanzar? ¿Qué etiqueta te tiene detenido en tu vida cristiana, en tu vida personal, laboral? ¿Cuál es esa etiqueta? La Biblia dice esto en 2 Corintios 2:17, que lo tengo aquí en mi pecho. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas, y aquí son ¿qué? Todas hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes? Si tú has conocido a Cristo, deja de cargar esa etiqueta. No sigas sufriendo por esa etiqueta. Dios te perdonó. Dios te dio una oportunidad. Que nadie te etiquete por inmigrante, indocumentado, por ladrón, por adúltero, por mentiroso, por nada de eso. No, Él te perdonó. Él te perdonó. No tienes una etiqueta que cargar, no tienes una cruz que cargar porque Cristo la cargó por ti. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que dice, yo os haré descansar. ¿Y por qué nosotros a veces cargamos los pecados pasados como si esa fuera nuestra razón de existencia? Si Él te perdonó, no vivas los pecados pasados. Si te reconciliaste con tu mujer o con tu esposo y con tus hijos y con tu familia, no cargues los pecados pasados. No sigas con una etiqueta que lo único que va a hacer destruir tu vida. No sigas viviendo así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No lo digo yo, lo dice Cristo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, todas las cosas pasaron. El perdón lo puede todo. Cuando yo perdono, el perdón lo puede todo. Absolutamente todo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Y dice, por tanto, que dice, despojémonos de aquello que nos está quitando el gozo. Despojémonos completamente. ¿Sabes? Despójate de esa etiqueta que por muchos años te ha ido amargando la existencia. Yo me pude haber quedado con la etiqueta de mongólico. Pero si no es por el amor de una maestra que me enseñó la Biblia y se sentó conmigo y me habló del amor de Cristo, esa etiqueta todavía la tendría. Si hay alguna etiqueta que te está pesando, quítatela, porque ya no eres esa persona. Ya no eres esa persona. Ahora eres un hombre o una mujer salvado por la gracia de Dios. Y eso es más importante que cualquier cosa. Es más importante que cualquier etiqueta que puedas tener o que hayas tenido. Para concluir, es posible que durante mucho tiempo has llevado una etiqueta. Divorciado, ladrón, adúltero, indocumentado, malintencionado, etc. Es posible que has quedado marcado y producto de esta marca dejaste de avanzar en tu vida. Permíteme decirte esto, en Cristo la única etiqueta que puedes tener es amado por Dios. Amén. Amado por Dios. A Dios jamás, y escucha bien esto, le ha interesado tu pasado. A Dios le interesa tu presente y tu futuro. Dios es el Dios de las oportunidades. Comienza este 2019 sin etiquetas que te sigan avergonzando. Termina este 2019 sin etiquetas. Y la única etiqueta que te vas a colocar es: soy amado por Dios. Soy amado por Cristo. Soy amado por Él. Eso es lo más importante. Sin etiquetas. Por favor, deja de sufrir por el pasado. Por favor, deja de sufrir por los pecados. Deja de culpar a otros por los pecados. Deja de apuntar con el dedo. Y comienza a vivir la vida cristiana en libertad. Comienza a hacerlo. Porque si no lo haces, vas a comenzar el 2019, y escucha bien esto, vas a comenzar el 2019 con una carga más, con una etiqueta más, que lo único que va a lograr, y escucha bien esto, escúchalo, es que tu 2019 sea un año de amargura. Comiénzalo con power, con fuerza, con gracia, sintiéndote amado y amada por Dios. Amén. ¿Es importante eso o no? Amén. ¿Vamos a hacerlo? No, parece que no hay mucha. Amén, lo vamos a hacer. Sácate esa etiqueta y avanza. No más. No más. A veces estamos. ¿Han visto ustedes esos ratones que están dando vueltas en círculo? Que van así. Lo único que hacen es todo el día hacen eso. A veces andamos así. Deja de andar como esos ratoncitos. Y comienza a sacarte la etiqueta. Que este 2019 comience sin etiquetas. Y que toda la gloria y que toda la honra se la lleve nuestro Dios. Amén.